Feliz sábado, queridos. Wow, no puede ser. Déjenme hacerle un repaso. Esta mañana Dios te despertó. Puso aliento de vida en tus fosas nasales, ¿sí? Te dio la energía. Tenías que tomar una decisión. Me levanto, me cepillo, oro. ¿Qué hago? Decidiste levantarte, cepillarte y orar. No solo eso, sino que también en tus pensamientos vino: ¿sabes? Dios ha sido bueno conmigo. Déjame ir a su casa de oración, a alabar su santo nombre. Llegaste hasta aquí, pero por alguna razón en el trámite de tu casa aquí, como que bajó la energía. Entonces vamos a repetir eso otra vez. Voy a darte otra oportunidad, porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Y Él merece toda honra y toda gloria, ¿sí o no? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos, bien. Algunos entendieron el mensaje. Otros están un poco fríos. Esta mañana Dios ha puesto un mensaje para nosotros, ¿sí? Y no voy a gastar mucho tiempo. El tiempo con la palabra de Dios es valiosa. Y es situación de vida o muerte. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, aún en nuestra privacidad, cada vez que la abrimos, con respeto, con reverencia, siempre tengamos en mente que es vida o muerte. Les voy a pedir 3 favores. El primero: ¿cuántos doctores hay aquí? Enfermeras, ¿no? Entonces todos podemos apagar nuestros celulares, ¿verdad? Porque el tiempo con Dios es importante. No tenemos mucho tiempo, es poco. Entonces por ese poco de tiempo vamos a dárselo a Dios toda nuestra atención. ¿Qué les parece? Segundo, este es muy importante. Aquí su siervo, Aarón Carranza, es igual que ustedes. Humano con tendencias a pecar. Entonces estoy aquí para traer palabra de Dios, pero yo necesito sus oraciones. Entonces le pido que por favor, mientras yo esté hablando de la palabra de Dios, que ustedes me mantengan en oración, por favor. Y la tercera y última, para aquellos de ustedes que pueden arrodillarse, por favor arrodillémonos para orar. Amado Dios y Padre eterno, una vez más nos ha dado el privilegio de reunirnos como familia, para venir a tu casa de adoración, para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado. Ahora es el tiempo de escuchar tu palabra, mi Dios. Y sabemos que nuestras mentes están divagando, están preocupados. Padre, por favor, trae paz a nuestros corazones. Dispersa las tinieblas que alejan nuestros pensamientos de ti. Y que nuestro enfoque sea en Cristo Jesús. Mi Dios, te pido por este tu servidor. Escóndeme detrás de la cruz, mi Dios. Y que Cristo sea escuchado, visto y sentido. Y que al final Él sea glorificado. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos, la salud y la espiritualidad. Me han pedido que traiera un tema de salud. Ahora hay varios temas que son difíciles de predicar. Y yo las tengo en categoría de 3. Una es entrar en el closet ajeno. Nadie le gusta que me digan cómo vestirme. Ese es difícil. 2, entrar en las neveras y las cocinas ajenas. Nadie quiere que le digas cómo comer y qué debe comer y qué no debe comer. Naturalmente somos así. La tercera: nadie quiere que le pida su teléfono o su iPad para escuchar la música que tienen allí. Nadie quiere que le digas que tienes que escuchar. Yo quiero escuchar lo que quiero escuchar. Entonces son temas que son un poco incómodas, ¿sí? Pero por la gracia de Dios vamos a aprender algo esta mañana. Ahora, cada vez que hablamos acerca de salud, hablamos acerca de lo que pensamos es qué puedo comer y qué no debo de comer, ¿sí? Oh, ya me van a decir qué debo de comer y qué no debo de comer. Yo no le voy a decir eso esta mañana, hermanos. Lo que yo quiero compartir con ustedes es el plan de Dios.
Y al entender el principio detrás del plan de Dios, entonces nosotros mismos se nos va a hacer más fácil escoger lo que es correcto y dejar lo que no es correcto. ¿Les parece? Ahora miren esta imagen. ¿Qué mensaje les convey esa imagen? Ahora, yo le pongo esa hamburguesa enfrente a mi perro y eso no dura 2 segundos. En un momentito se lo lleva. Pero ese perro está ahí mirando. ¿Qué está esperando él? ¿Qué creen? Una orden. ¿Sí? Mientras él espera esa orden, él mantiene algo. ¿Qué es lo que él está mostrando allí? Paciencia. Hay algo que estoy esperando. Algo más. ¿Qué es? Disciplina. Hay algo que estoy buscando. Tolerancia, algo más. Mírenlo. Mírenle el ojo. Él está mirando eso y le está mirando al dueño. Ansiedad. No. Autocontrol. Él está mostrando. ¿Cuántos de nosotros podemos estar al lado de algo que nos gusta y estar ahí, quiero agarrarlo? Ahora, cuando entró el pecado al mundo, nosotros, eso fue afectado. El autocontrol fue afectado. Entonces Dios entiende eso y quiere ayudarnos en eso. Pero para entender el asunto de la salud y nuestra espiritualidad, tenemos que verlo a través de los ojos del plan de redención. ¿Cuántos conocen aquí acerca del plan de redención? ¿Qué es el plan de redención? Si lo puedo explicar en palabras simples, es el plan de Dios de transformar la vida tuya y mía a la imagen que teníamos antes del pecado. Cuando entró el pecado vino y te volteó boca abajo, cambió tu manera de pensar, tu ideología, tu manera de ver las cosas, y ahora todo lo que ves, lo ves diferente al propósito de Dios. Cuando vemos el resultado después de que entró el pecado, vemos que Caín mató a su hermano. En el capítulo 6 vemos que el pensamiento del hombre era continuamente hacer ¿qué? El mal. Todo cambió y Dios, en su amor y su misericordia, decidió trabajar con el mundo caído para traerlo a Él nuevamente. Ahora, quiero contestar estas 2 preguntas, si cooperan. Claro que no va a cooperar. Ahora sí. ¿Qué es la reforma pro salud y para qué nos dio Dios la reforma? ¿Qué es una reforma? Un cambio, ¿verdad? Siempre escuchamos acerca de eso, ¿no? La reforma inmigratoria, ¿verdad? Siempre quieren un cambio, pero ¿es un cambio para algo peor o para algo mejor? Usualmente para algo mejor. Cuando escuchamos la reforma pro salud, ¿qué nos está diciendo? Para una vida mejor, ¿verdad? Pro salud. Todo lo que es pro es positivo, ¿sí? Cuando se nos llama una reforma pro salud, es para cambiar algún comportamiento en nuestra vida que nos va a ayudar a tener salud. ¿Están conmigo? Pero para entender eso, miren esta cita. Dice, si estuviera en el centro. Dice, la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Ahora, esa es una cita muy seria, especialmente para aquellos de nosotros que conocemos el mensaje del tercer ángel. ¿Cuántos de nosotros conocemos el mensaje de los 3 ángeles? Amén. ¿Qué dice el primero? Dice, vi volar en medio de los cielos a un ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quiénes?
a todos los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz que teme a Dios y darle ¿qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Eso te dice la razón, ¿verdad? Y te dice la acción. Eso es un aviso, es un llamado, ¿sí? Entonces cuando piensas en el mensaje de los tres ángeles, estás pensando que Dios está trabajando, está preparando a un pueblo para estar de pie. No solamente estar de pie en un tiempo de juicio, el cual creemos nosotros, sino para estar de pie cuando Cristo venga. ¿Cuántos quieren estar de pie cuando Cristo venga? Amén. Ese es el propósito. El propósito es prepararnos para que cuando Cristo venga podamos verle cara a cara y morar con Él. Ahora, Aaron, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Qué tiene que ver lo que yo como con estar de pie? O prepararme para la venida de Cristo Jesús. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Para qué nos dio Dios la reforma pro salud? Ahora, para nosotros entender esta pregunta, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cuál es el grande mandamiento? ¿Cuál es el grande mandamiento? ¿Quién lo conoce? Si no lo conoce, busquen en Mateo 22. Mateo capítulo 22. Y es muy importante que entendamos ese mandamiento, porque ese es el fundamento de todo lo que hacemos. Mateo 22, y vamos a leer del 37 al 40. ¿Estamos ahí? Estamos viendo qué es lo que tiene que ver el mensaje de salud con nuestra salvación, con la preparación para ver a Cristo. Dice, empiezo a leer, ¿estamos ahí? Quiero escuchar unos amenes. Amén. 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Y con toda tu ¿ok? Ahora el versículo anterior a ese, el abogado le preguntó, dice, maestro, ¿cuál es el qué? El grande mandamiento. So, el mandamiento es que amarás a Dios con toda tu mente, alma y cuerpo. Ahora, eso es algo que tenemos que entender, porque el plan de redención, cuando Adán y Eva pecaron, fue afectado el aspecto mental, físico y espiritual. Entonces, si eso fue afectado, el plan de redención es la restauración de estas tres cosas. ¿Están conmigo? Entonces, lo que está diciendo aquí, cuando pregunta cuál es el más grande mandamiento, dice, tenemos que amar a Dios con estas tres cosas, las cuales han sido afectadas. Entonces, para poder amar a Dios verdaderamente, tenemos que tener estas tres cosas en camino. ¿Están conmigo? Ahora, lo que dice después de eso, dice, y amarás también a ¿quién? A tu prójimo como a ti mismo. So, el amor no solamente es hacia Dios, sino hacia nuestro prójimo. Ahora, si el más grande mandamiento es amor a Dios y amor a nuestro prójimo, ¿cómo se expresa el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo? En la obediencia ¿a qué? A los mandamientos. La obediencia a los mandamientos. ¿Por qué la obediencia a los mandamientos? ¿Qué tienen que ver los mandamientos? ¿Alguien sabe cuál es la base de los 10 mandamientos? ¿Ah? El amor. No son 10 mandamientos, es un mandamiento. El amor. Pero como nosotros no entendemos lo que es el amor, Dios dividió en dos. ¿Y esos dos cuáles son? Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Y para aquellos que no entendieron eso, lo dividió en 10. Las primeras 4 son el amor a, y las últimas 6 son el amor a nuestro prójimo. ¿Están conmigo? Para mostrar amor a Dios, tenemos que mostrar amor a nuestro prójimo. Por eso dice Cristo
que si nosotros hiciéramos, lo que nosotros le hiciéramos a estos más pequeños, es como si se lo hiciéramos a Él. ¿Están conmigo? Nuestras acciones hacia nuestro prójimo muestran nuestro amor hacia Dios. Por eso dice Juan que es imposible amar a Dios o decir que amamos a Dios a quien nunca hemos visto y tener un problema con nuestros hermanos, quien siempre vemos. El principio del amor es transformador. ¿Están conmigo? Dice, nuestro primer deber hacia Dios y nuestro semejante es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado debemos cultivar hasta el más alto grado de perfección para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa ¿en qué? En la adquisición y ¿qué? Preservación de la salud física y mental. No debemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, deberemos sufrir las consecuencias. Lo que está diciendo aquí es que para poder servir a Dios y a nuestro prójimo debemos de disfrutar de un buen ¿qué? Un buen estado de salud. No podemos servir a Dios y a nuestro prójimo si siempre estamos enfermos. Es difícil, por más que quieras. Puedes tener el deseo de hacerlo, pero si estás enfermo, va a afectar tanto tu mente como tus acciones. Para poder darle a Dios todo lo que somos y tenemos que tener buena salud. Para poder ayudar a nuestro prójimo en todo lo que podemos, tenemos que disfrutar de buena salud, de fortaleza física. Yo no puedo decir a mi hermano Maldonado, yo no puedo decirle, sabes, te voy a ir a ayudar a levantar algunos sheetrocks en una casa y yo estoy enfermo o tengo problemas de espalda. No voy a poder ayudar. Voy a hacer un peso. Pero si tengo buen estado de salud, ¿verdad? Entonces yo puedo ir y ayudarle y sería una ayuda para él. ¿Están conmigo? Y esa es la diferencia. Ahora, vayan conmigo a Jeremías, capítulo 19. Espero que no tengan problema en leer la palabra de Dios. Jeremías 19. Y queremos ver algo aquí muy importante. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Necesito un voluntario. Cualquiera que haya llegado ahí puede leer. Versículos 9 y 10. Y necesito que otra persona por mientras me busque Ezequiel 36, 26. Es Jeremías 19, 9 y 10. Les haré comer la carne de sus hijos e hijas, cada uno comerá la carne de su amigo. En él ascendió y apuro con que los angustiarán sus enemigos y los que buscan su vida. ¿La 10? No, ese no es. 11. Bueno, puse la cita equivocada, pero la cita que estoy buscando dice que un nuevo corazón les voy a dar, un nuevo espíritu voy a poner dentro de ustedes. No, tampoco es esa, discúlpenme. Lo que dice es que el corazón del hombre es
perverso. ¿Quién podrá entenderlo? 17. Gracias. 17, 9 y 10. 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según qué, según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro corazón, ¿qué tiene? Es perverso. Y eso fue a raíz del pecado, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo que nosotros, en nosotros mismos, nuestros pensamientos siempre están automáticamente giran hacia el mal. Y Él entiende eso. Y que Él nos va a dar pago de acuerdo a nuestras elecciones, de acuerdo a nuestro camino. Ahora, si se acuerdan en esa cita, dice que nosotros si vamos en el camino del Señor, Él va a darnos el triunfo. ¿Sí? Si seguimos nosotros en nuestros propios caminos, nos va a llevar al lugar equivocado. Pero tenemos que seguir en el camino del Señor. Y conocemos nuestras mentes, o nuestros pensamientos, no son de acuerdo al propósito de Dios. ¿Sí? Ezequiel 36, 26. ¿Qué dice? Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Dios nos ha dado el problema. El problema es que nuestro corazón es perverso. Pero también nos dio una promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿Verdad? Ahora, Él no va a mejorar tu corazón. Eso no tiene remedio. Ese es el problema en el primer lugar. Lo que Él está diciendo es que Él va a cambiar ese corazón. Él lo va a quitar y va a poner un nuevo corazón dentro de ti. ¿Están conmigo? El plan de redención es la restauración física, mental y espiritual del individuo. ¿Y dónde se lleva a cabo eso? En el corazón o la mente. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, está hablando acerca de donde se sientan nuestros pensamientos. ¿Están conmigo? De nuestra mente. ¿Sí? O sea, cuando el pecado entró, nuestra ideología fue transformada. La manera que vemos las cosas es muy diferente. Por eso cuando venimos y leemos la Biblia por primera, segunda o tercera vez, tenemos problemas con mucho de lo que dice. Porque al leer la Biblia estamos viéndolo por los lentes del mundo. Y todo está en conflicto con nuestra vida. Decimos, no, eso no puede ser. No, eso no puede ser. No, no puede ser. Y nos pasamos mucho tiempo pensando que lo que la Biblia nos está diciendo hay un error. O un hombre lo escribió mal, una mala traducción, o era algo que ya no sirve para nosotros. Es muy, muy viejo. Pero cuando entendemos que la manera de leer la Biblia es quitándonos los lentes de este mundo y pidiéndole a Dios que nos ayude a entender de acuerdo a tu santa y divina voluntad, entonces el corazón cambia y tenemos deseo de obedecer. ¿Están conmigo? Nunca vengas a la Biblia con ideas preconcebidas. Ese es el primer error. Lo que tienes que hacer cuando vienes a la Biblia, venir a ella con el deseo de entender y saber lo que Dios te está mostrando. ¿Están conmigo hasta allí? Dice, las circunstancias no pueden producir reformas. El cristianismo propone una reforma ¿de qué? Del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realizará bajo el dictado de un ¿qué? Intelecto convertido. El plan debe de comenzar afuera y tratar de obrar ¿hacia dónde? El interior. Siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades. ¿Cuál es esa? El corazón. Y entonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior, así como, ¿están viendo?
Y eso por eso muchas veces nos chasqueamos. Porque venimos y decimos, voy a hacer. ¿Verdad? Al final del año usualmente sucede, ¿verdad? Venimos y nos hacemos planes para el principio del año y a 2 meses después nos estamos chasqueando. Si nosotros pudiéramos resolver el problema del pecado, Cristo no hubiera tenido que venir aquí. Es imposible para el ser humano resolver ese problema. Por eso es que necesitamos a Cristo. Cuando venimos a Cristo reconociendo nuestra necesidad, entonces Él puede hacer en nuestras vidas, llevar a cabo su plan. Y la reforma no sería una reforma externa, sino del corazón. Es un nuevo nacer, es una reorganización, es un cambio de pensamientos y ideas. ¿Están conmigo? Y cuando sucede eso, entonces vemos la diferencia. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, y quiero leer el versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Lo primero que está diciendo Pablo aquí dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios. Ahora, esa palabra es interesante y si la vemos en su contexto vamos a entenderlo. El griego de esa palabra es oitermois. Y lo que significa, cuando tú ves misericordia, esa palabra misericordia, en el capítulo anterior, es el que está aquí abajo, eleos. ¿Sí? La misericordia regular, se usa la palabra eleo, pero Pablo aquí en esta instancia usó oitirmos. Y esa palabra lo que significa es tierna misericordia o más tierna misericordia. Lo que está diciendo Pablo es que por las tiernas misericordias de Dios, lo que está buscando es una intimidad. O sea, lo que te va a impulsar a hacer lo correcto es el reconocimiento de la bondad y la grandeza del Señor. Al menos que reconozcamos esto, nos va a ser difícil. Tenemos que reconocer quién Dios es para nosotros. ¿Qué lugar ocupa Él en nuestras vidas? ¿Y cómo nos mira Él a nosotros? Y cuando reconocemos estas cosas, es mucho más fácil tomar decisiones. Porque reconocemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Somos de quién? 2 veces. Por creación y por redención. ¿Están conmigo? Entonces, cuando venimos a Dios con esa mente, y lo que dice Pablo ahí dice que por esas misericordias más tiernas, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora está usando un lenguaje del Antiguo Testamento. Ahora, hay muchos que creen que el Antiguo Testamento ya no es válido, ¿verdad? Estamos en el Nuevo Testamento, una nueva era, ¿sí o no? Una nueva orden. Y nos olvidamos del Antiguo Testamento. Pero si no entendemos y no conocemos los principios del Antiguo Testamento, nos va a ser un poco difícil entender los principios, la riqueza de la palabra de Dios. Porque ahora Pablo está hablando acerca de que presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, como un sacrificio santo y agradable al Señor. ¿De dónde sacó ese lenguaje? Claro, lo sacó del Antiguo Testamento. ¿Dónde? Cuando traían los sacrificios, los corderitos, para ofrecerlos. Esos corderitos tenían que ser sin manchas, perfectos. No podían ser cojos, ni mancos, ni secos. No podían ser nada de eso. Tenían que ser perfectos. Y si tenían defectos, había que ponerlos a un lado. Porque para Dios se traía lo mejor. Sí. Entonces lo que Pablo está diciendo es que cuando tú vienes a Dios, ofrece lo mejor. Ahora, no estás ofreciendo un corderito para morir por tus pecados. Ese cordero fue ¿quién? Cristo Jesús. Pero está diciendo que tu vida, dedícalo a Dios en perfección. En perfección. Ahora, él sigue diciendo, mira lo que sigue diciendo, cuerpos sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora, ¿qué es la santidad? Cuando nos dice santo y agradable.
¿Qué es santidad? ¿Alguien? ¿Qué es santo? Separados. ¿Separados para qué? Para ser santo. ¿Para un propósito de qué? Ahora, cuando miras, ahora lo que viene a nuestra mente, ok, apartados para un propósito, ¿sí? Nosotros estamos, ahorita mismo, en el pensamiento global, estamos en el mundo, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos en el mundo y venimos a Cristo, hay una separación de pensamientos, de entendimientos. Y nuestras ideas nos ponen en enemistad con el mundo. No porque queremos, sino porque automáticamente los principios bíblicos son muy ajenados a los principios del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando venimos a Cristo, nos estamos apartando, ¿verdad?, del mundo y sus principios, estamos acercándonos ¿a quién? A Cristo. En una manera podemos decir que esa es la santificación. ¿Están conmigo? Ahora, entiendan esto. Dios es el que santifica. Pero cuando Cristo habló, estaba orándole a su Padre y le dijo, santifícalos ¿en qué? ¿Y qué es verdad? Tu palabra es verdad. Lo que nos está diciendo Pablo es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que es verdad, wow, esto no es correcto. Oh, mi Dios, ayúdame. Perdóname. He cometido tantas faltas. Y ahora tenemos que tomar una decisión. Eso nos aparta. Lo que estoy diciendo es que la lectura de la palabra de Dios en su contexto de buscar cómo agradarle a Dios, cuando Dios nos revela lo que está mal en nuestras vidas, tomamos una decisión, y al tomar esa decisión nos aparta aún más de las tradiciones mundanas y nos acerca más a Dios. Ese proceso se llama santificación. Y cada vez que entendemos algo, nos acercamos más a Dios, ¿verdad? Ese es el proceso. Ahora, ese proceso no es el proceso de 1 o 2 días. Es un proceso que toma mucho tiempo. Tienes que correrlo con paciencia, como un maratón. No salgas corriendo rápido porque te vas a cansar, créeme. Pero corre pacientemente con Cristo Jesús y vas a ganar ese maratón. Este no es un requisito arbitrario. El propósito de Dios para los creyentes es su restauración completa. Esto incluye necesariamente la purificación y el fortalecimiento de sus poderes físicos, así como mentales y espirituales. Por lo tanto, el cristiano que por fe se somete al camino de Dios para salvar al hombre, obedecerá con gusto este mandamiento de considerar la salud de su cuerpo como un asunto de suma importancia. Hacer lo contrario es obstaculizar la obra divina de restauración. Lo que está diciendo es que para nosotros poder darle nuestro cuerpo a Dios como lo pide Pablo, como Pablo nos ha dicho a través de Romanos 12:1, tenemos que considerar nuestro estado de salud. Porque no podemos darle a Dios un sacrificio cojo o manco. Ahora, no estoy diciendo que si tú no sabías, estás haciendo mal. Lo que estoy diciendo es que el proceso de santificación es cuando tú vienes y lees y te das de cuenta que algo es malo. Entonces toma la decisión. ¿Están conmigo? Ahora, muchas personas me han dicho, pero Aarón, ¿dónde en la Biblia dice que no debes de fumar? ¿O dónde en la Biblia dice que no debes de beber? Ahora, cuando uno aprende el principio bíblico, es fácil tomar decisiones. Por eso es que la Biblia nos enseña en principios. No nos va a decir, no hagas esto, porque cuando te dicen no hagas eso, tú vienes y haces esto, pero es lo mismo, simplemente el principio lo perdiste. Lo que te enseña es el principio, así tú puedes escoger. Todo tiene el mismo principio. Cualquier cosa que nos impida servirle a Dios con toda nuestra fuerza y toda nuestra capacidad intelectual, debemos de dejarlo. ¿Están conmigo? Ahora, es increíble porque cuando vas manejando, no necesitas mucho alcohol en el cuerpo para que el policía dice que estás bajo efecto de alcohol y te ponga a un lado. ¿Entiendes? Ahora, si el policía, siendo mundano, puede hacer eso, ¿qué crees que Dios va a hacer? ¿Estás viendo el principio? Dios necesita que nuestro culto racional sea agradable, sea santo, sea puro.
¿Sí? Entonces, cada vez que vamos a tomar decisiones, tiene que ser, ¿esto está ayudando a mi cuerpo a mejorar para Dios? ¿Puedo yo obtener sanidad corporal, fuerza mental y físico para ayudar a mi hermano? Y si no puedo, entonces no puedo hacerlo. Si me va a hacer daño, tengo que dejarlo, cueste lo que cueste. No puedes usar emociones, querido. Las emociones no te van a permitir avanzar como cristiano. Tienes que usar solamente la razón. Son principios. ¿Es bueno o es malo? No hay más o menos. O es bueno o es malo. Si es bueno, amén. Si es malo, ponlo a un lado. ¿Entienden? Y eso es lo que nos enseña. Cuando tú vienes a Dios, tú tienes que aprender a tomar decisiones. Las cosas que son malas, no las toques. Y las cosas que son buenas, tienes que usarlo con cuidado. Ni aún lo bueno puedes abusar. Todo tiene un balance. Por eso tenemos los dos lados en el gobierno. Y no estoy hablando de gobierno, simplemente estoy contando que lo que el gobierno, lo que se instituyó en el gobierno, la derecha y la izquierda, era para mantener un balance. Que lo hayan corrompido, allá ellos. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una vida, dígame la palabra, balanceada. ¿Están conmigo? Y si haces eso, vas a estar muy bien. Si te vas del lado de acá demasiado, y si vas de acá del lado demasiado, no, mantente en el centro del espectro. ¿Están conmigo? Vamos a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Tesalonicenses 5, 22. Primera de Tesalonicenses. Quiero mostrarles algo aquí. (22 y 23) dice la palabra de Dios: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os que santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo otra vez. Absteneos de toda ¿qué? Especie de mal. Nuestro trabajo como hijos de Dios es ¿qué? Es aprender a abstenernos. ¿Se acuerdan de la foto del perrito? Apréndete a mirar lo que no te conviene y a dejarlo allí. Autocontrol. Si no es bueno para ti o para otra persona, mira, aunque tú creas que sea bueno para ti, pero va a lastimar a tu hermano, dice Pablo que te pongas un cuchillo en la garganta por el bien de tu hermano. O sea, el plan de Dios es tan holístico que nos pasa por encima. Tú tienes que pensar en el bien de tu hermano antes que en tu propio bien. Ahora, si hacemos eso honestamente, vamos siempre a triunfar. Piensa en tu hermano y cómo le va a afectar a él antes que cómo te va a beneficiar a ti. ¿Están conmigo? Entonces, cuando nosotros elegimos eso, entonces es el trabajo de Dios hacer qué. Ahí lo dice en el versículo. Y el mismo Dios de paz os que santifique. El trabajo de Dios es santificarnos. Nosotros es, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y que Dios se preocupe por los demás. Vamos a terminar con esto. Colosenses 3:10. Está ahí mismo antes de Tesalonicenses, donde estábamos leyendo el libro anterior. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento que pleno. El plan de Dios es darnos el carácter de su Hijo Jesucristo. Y hasta que lleguemos ahí, la obra es la que va avanzando. Esa es la obra. Repito, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó?
específicamente, dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que vemos y las que no. So, Cristo nos creó. Ahora, dice aquí que la imagen de Cristo es la que quiere poner en nosotros. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es la idea de Dios. La idea de Dios, ¿cómo se goza mi corazón hoy? El propósito de Dios es movernos de donde estamos y llevarnos poco a poco hasta que nuevamente tengamos la imagen que perdimos en el Edén. Amén. Y cuando eso llegue a suceder, dice el capítulo 10, versículo 7 de Apocalipsis, que se va a acabar el misterio y Dios va a venir en las nubes. ¿Qué estás esperando? ¿Qué falta? Lo único que nosotros tenemos que hacer es una decisión. Y lo que Dios hace es santificarnos. No espera más nada. No tienes que hacer lo imposible. Lo único que tú tienes que hacer es lo que Dios no puede hacer por ti. Él no puede decidir por ti, por más que quiera. Porque Él te creó con tus propios pensamientos. Pero te da la información y Él espera que tú tomes la decisión. Entonces te invito a que tú tomes la decisión de hacer lo que es necesario, no importa qué sea, para poder elegir a Dios y permitir a Dios que haga su obra en su vida. ¿Quién quiere hacer eso esta mañana? Amén. Entonces vamos a ponerle de pies y vamos a orarle a Dios a quien conocemos para que Él haga eso en nosotros. Amado Dios y Padre eterno, una vez más, gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra y por la oportunidad de tener una mente sana donde podemos tomar decisiones. Te pido, mi Dios, que por favor sea con nosotros. Ayúdanos en nuestras decisiones. Ayúdanos en nuestras elecciones. En el aspecto de la salud, mi Dios, ayúdanos a elegir alimentos que hagan bien, que alimenten nuestras células y en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a elegir aquellas cosas que nos acerquen a ti. Lo que sea en este mundo que nos aleje, mi Dios, danos la fuerza de voluntad para decir no y abrazarnos de mi Cristo Jesús. Gracias por escucharnos y gracias, mi Dios, por contestar nuestra oración. En el dulce